de Derechos Humanos, la CIDH, admitió el derecho de petición presentado por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer en representación de Mario Tadic y otros reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos. En este momento tenemos la información, ayer le hemos dado también, cómo la CIDH admite la denuncia contra Evo Morales por el caso Hotel Las Américas, aunque el gobierno, desde luego, rechaza la decisión. En este momento estamos en contacto vía Skype con el abogado Hugo Achá. Hugo, qué gusto poder saludarte. Hugo es refugiado, está en este momento en Estados Unidos. Muchas gracias, Hugo, por permitirnos conversar contigo a propósito de esta determinación de la CIDH. Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Es un verdadero placer, es un privilegio poder a través tuyo dirigirme a la población boliviana y tener, vuelvo a reiterar, un privilegio que hace mucho no tengo, el poder dirigirme a mi pueblo, a mi país. Vamos con algunos detalles que nos gustaría conocer, por favor, Hugo. Muchas gracias por tus palabras. Vamos con los detalles particularmente que tienen que ver con la admisión de la comisión. ¿Qué significa? ¿En qué puede derivar este hecho que tal vez, no sé, aperturar una causa contra el presidente? Danos algunos detalles de lo que significa esto. Bueno, claro que sí, con todo gusto. La solicitud 1172/2009, que fuera ingresada por la madre de Martin Michael Dwyer, por la hermana de Loto Azó y por el señor Mario Francisco Taicha Astorga y otros, con el patrocinio del abogado boliviano Gianni Prado, básicamente establece una serie de situaciones que admiten muy poca discusión frente a la evidencia que fuera presentada. La evidencia que se presentó fue evidencia de naturaleza forense, forense documental, forense testimonial, peritajes de imagen, peritajes digitales, que fueron respondidos por el gobierno boliviano reiterando una y otra vez las falacias, las mentiras, que lamentablemente fueron replicadas y que destruyeron reputaciones, destruyeron vidas, llevaron a centenares de personas al exilio, ocasionaron la muerte de 3 ciudadanos europeos y que fueron exhaustivamente examinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El resultado de ese examen y, como le digo, de esa contrastación de información a donde el Estado boliviano fue permitido de efectuar descargos o de aportar evidencia que hubiera en un caso serio en el que se hubiera falseado algo, rechazar, como se rechazan muchos casos dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resultaron, sin embargo, en una resolución. Esta resolución es la 6/2018, que la CIDH no solamente apunta a la admisión de un proceso en contra de Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, del Estado boliviano, como que será incluida en la memoria y presentada en la asamblea del organismo de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, hablamos de una situación con proyecciones bastante graves. Desde el punto de vista jurídico, esto puede derivar, independientemente de una etapa previa que habla de una posible conciliación que creo queda descartada frente a las palabras del propio presidente del Estado plurinacional, cuando nuevamente repite los clichés de la propaganda y todo lo que ya ha sido demostrado como absolutamente falso, a un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Este precedente, que acompaña otros procesos legales que enfrenta el Estado boliviano por un lado y el propio Evo Morales Ayma por otro en varios estrados judiciales, algunos de ellos en Europa, pintan un panorama bastante oscuro para las autoridades que dirigieron, orquestaron, organizaron y ejecutaron la masacre del Hotel Las Américas y la persecución de lo que después dio en llamarse como el muy mal llamado caso terrorismo. En el largo plazo eso va a significar consecuencias penales para esas personas y significará que el Estado boliviano tenga que indemnizar, tenga que compensar, tenga que reparar daños para las víctimas. Y por último, hace un daño enorme a la posición de seriedad del Estado.
casi simultáneamente, si usted se fija, apreciada Jimena, ¿sí? El presidente del Estado boliviano va a La Haya e indica que poco más o menos los estrados judiciales internacionales son palabra santa. El ministro Héctor Arce va a la OEA y después señala que sería un despropósito que Chile ignorase las resoluciones del sistema interamericano. Y ahora que hay una resolución fundamentada, que debería tener una reacción un poco más seria, la respuesta es la descalificación. Eso nos deja muy mal como Estado también, porque no puede uno acudir a las instancias internacionales cuando es conveniente a los propósitos de la propaganda, de la falsía con la que se ha llevado el tema tan sensible, tan querido a los bolivianos como es el de la demanda marítima, y por el otro lado salir a decir que esos mismos organismos no sirven cuando cumpliendo con el derecho y con la ley, con el derecho internacional público, emiten una resolución que, vuelvo a repetirle, es muy seria y está muy bien fundamentada. Hugo, el fundamento de la resolución de admisión de la CIDH refiere, como tú lo has dicho claramente, la supuesta ejecución extrajudicial del irlandés Michael Dwyer en el operativo del hotel. De ser probada, podría generar responsabilidades por tortura y violación del derecho a la vida. Estos delitos no prescriben, son perseguidos internacionalmente, ¿no? Bueno, eso es absolutamente exacto, eso es preciso. Es un rosario, es un concurso de delitos, para usar el lenguaje correcto en términos judiciales. Empieza por la ejecución extrajudicial precedida de torturas, el secuestro judicial, el empleo de torturas para la obtención de testimonios y confesiones que no son válidas ni oponibles. Por eso también causa un cierto grado de estupor el que algunos funcionarios de gobierno intenten decir que la forma en la que, por ejemplo, los 2 ciudadanos europeos que hacen parte de esta demanda habrían perdido algún derecho frente a las, entre comillas, admisiones que habrían efectuado. Estas no son válidas si se han obtenido bajo la figura de torturas, detenciones indebidas, secuestro judicial. Pero además hay otra serie de delitos que también se han cometido, que incluyen el tema de la violación del principio jurisdiccional, que incluyen las resoluciones contrarias a los tratados de los cuales el Estado plurinacional es signatario, que incluyen el derecho a la vida, a la dignidad, al buen nombre. Porque es otra cosa que el señor Evo Morales Ayma parece desconocer absolutamente. Aún las personas que tienen condición absoluta de reo rematado tienen derechos. No se puede, sobre pretexto de que alguien ha supuestamente cometido un delito, negarle el derecho a la vida. No puede negársele el derecho a la dignidad. Entonces esto cada vez se complica más y, vuelvo a repetir, refleja una incoherencia muy grande cuando por un lado intentamos llevar a un vecino, a un país como Chile, a un estrado internacional indicando de que es absolutamente impensable de que se pudiera negar a aceptar tanto la competencia como las resoluciones de este organismo, y por el otro lado salimos a decir, confirmando exactamente lo que está señalando el informe, que las personas que han sufrido estas violaciones son terroristas, son separatistas y todo ese rosario y sainete que ya nadie se lo cree. Definitivamente creo que después de 9 años, después de todo el daño que se ha hecho, no solamente a estas personas, vuelvo a reiterar, a muchas otras que probablemente se plegarán a esta denuncia, es irreparable en lo moral. Y tal vez será en algún momento un triste consuelo, algún grado de reparación material. Hugo, por ejemplo, en todo lo que son, todo lo que es el proceso penal que se ha seguido a Mario Tadic, por ejemplo, el Otto Azó, Juan Guedes, en algún momento ustedes cuestionaron y dijeron que el gobierno los trataba como terroristas en los diferentes medios de comunicación. También se han visto en muchos de los casos una presunta confiscación de bienes personales, prisión preventiva de presuntas víctimas. Esto también son violaciones, por favor, violaciones a los derechos humanos. Todo lo que mencionaste anteriormente, más estas figuras, son delitos de lesa humanidad. Son delitos contemplados en los instrumentos del derecho internacional público para la protección de la persona, de la dignidad de la persona, de la vida de las personas. Desde la misma Declaración de los Derechos Humanos, la Carta Interamericana,
que refleja cuáles son esas condiciones que deben cumplirse. A todo eso tienes que sumarle la retroactividad arbitraria de la ley, la extensión del periodo de detención. Por Dios, hoy día se cuestiona cuando algunos de los detenidos continúan después de 9 años. Jimena, estamos a escasos días de que esto cumpla 9 años. Si hubiera una sombra de evidencia, si hubiera un trazo de responsabilidad, en ningún país del mundo se ha dado que un proceso durante 9 años no alcance a confirmar responsabilidad alguna. Y a esto hay que sumarle de que la evidencia que sí ha surgido ha apuntado claramente a la organización de este evento por parte del gobierno y a su ejecución por organismos de seguridad del Estado. Hay videos que están disponibles en fuentes públicas, hay documentos que están disponibles en fuentes públicas. Tengo que recordar, por ejemplo, la confesión que en algún momento realizara el coronel Cardona, quien fuera forzado a regresar desde España, y esto es bueno recordarlo también porque la opinión pública debe hacer memoria, que le costara el asesinato a la madre del periodista que se atrevió a publicar esa declaración. A eso usted tiene que ir reuniendo evidencia, porque el encargado de la investigación y quien fungió como fiscal de este proceso terminó escapando a la República Federativa del Brasil, confesando que todo esto fue un montaje político y solicitando refugio. Yo creo que en los anales del derecho internacional humanitario, muy pocos casos lograrán reunir el nivel de violación, el nivel de arbitrariedad, el nivel de descaro con el que el gobierno del Estado plurinacional manejó esta situación. Y en algún momento tenía que llegar el atisbo de la consecuencia. Un Estado serio debería responder en otro nivel. Hugo, el informe número 6, quebrado 18, al que haces referencia, la CIDH reconoce que no es competente para revisar las sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúan en la esfera de su competencia y apliquen el debido proceso y las garantías judiciales. No obstante, reitera que dentro del marco de su mandato sí es competente para declarar admisible una petición sobre el fondo. Totalmente correcto, una vez más, y tengo que ponderar el hecho de que se haya realizado de tu parte una revisión exhaustiva del documento, que es lo que debería haber hecho el nivel jerárquico del gobierno de Bolivia. Lo que está diciendo la Comisión Interamericana es muy claro. ¿A qué le teme? ¿A qué le teme? ¿Por qué quiere cuestionar la competencia si esas resoluciones son válidas, están enmarcadas en el Estado de Derecho? Si usted no cambió leyes para crear nuevas figuras jurídicas, si usted no modificó leyes para hacerlas retroactivas, si usted no amplió plazos que no estaban previstos y creó condiciones especiales, tribunales de excepción, no respetó los derechos jurisdiccionales, no oculta absolutamente nada, no hubieron testigos filmados recibiendo soborno por parte de oficiales gubernamentales, si el encargado de la representación del Ministerio Público se ha mantenido dentro de un marco de control, si ha habido una custodia de la cadena de prueba, no debería haber ninguna dificultad. De forma clara, la CIDH lo dice, nosotros no somos competentes cuando todos esos elementos están cumplidos. Pero cuando usted hace una revisión somera de todos ellos, se va a dar cuenta de que, como en una lista, puede chequearlos a todos y todos han sido violados. Entonces la CIDH le dice, en ese caso, lamentablemente, tengo la competencia y debo abrirla porque es lo que manda el derecho internacional y las convenciones en materia de derechos humanos. Hugo, finalmente la repercusión es un hecho noticioso. El presidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter: si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite la demanda del caso Hotel Las Américas, entonces la CIDH es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la patria y enfrentar a hermanos bolivianos el 2009, dijo en su cuenta de Twitter el presidente. Bueno, el señor Evo Morales Ayma hace mucho tiempo que ha ido dejando caer a pedazos la simpatía y la credibilidad que tenía en el concierto internacional. Si a ello sumamos ahora estas desafortunadas declaraciones, uno podría hacer ciertas analogías. La mayor parte de la producción de coca del Chapare tiene como destino el narcotráfico. Cuando el presidente, en función de su condición de secretario ejecutivo de los cocaleros del trópico, defiende los intereses de este sector, ¿es un narcotraficante? Pienso que los exabruptos
no ayudan y más bien colocan un reflector sobre las realidades absolutas. Esta no es la opinión suya, no es la opinión mía, es una resolución de un organismo internacional que en una instancia preliminar ha actuado como filtro y apunta el dedo acusador indicando de que ha encontrado materia suficiente para llevar al señor Evo Morales Ayma y a los miembros de su gobierno responsables de estos hechos ante una corte internacional. El resultado de esto se verá en el tiempo, pero ya estos primeros síntomas permiten, creo, a usted y a su audiencia deducir cuál va a ser el final. Y creo que ese final está tras las rejas para el señor Evo Morales, para los miembros de su gobierno y para quienes participaron en estos luctuosos hechos. Muchas gracias, Hugo, por este contacto vía Skype. Gracias por conversar con nosotros. A usted las gracias. El abogado Hugo Achá, coimputado en el caso terrorismo, refugiado en Estados Unidos. Vámonos nosotros a la pausa. Enseguida vamos a hablar con mucho detalle del decreto para dar indulto y amnistía a los privados de libertad en Bolivia. Está el exdirector del régimen penitenciario, Ramiro Llanos, aguardándonos. Pero antes, por favor, le doy una recomendación especial para usted. Clínica Shaldo, líderes en implantología. Es la clínica especializada en odontología